Seguimos con los temas de otoño y hoy vamos a pintar un bosque de abedules. En el proceso de esta acuarela te voy a enseñar cómo podemos preservar con cinta adhesiva, con cinta de papel, de carrocero, las formas de los troncos de los abedules para pintar el fondo con calma, sin preocuparnos de perder las luces de esos troncos. Y después trabajar los troncos en húmedo para ir sacando todo el volumen, las texturas, las luces, las sombras y demás. Y finalmente, pues con algunos toques en seco, terminar ese bosque para que todo el conjunto quede lo más integrado y armónico posible. Espero que os guste. Una vez que tenemos encajado el dibujo, comenzamos a proteger cada uno de los troncos con cinta adhesiva. Aceleramos el proceso para que sea más rápido y ya tenemos todos los troncos protegidos con cinta adhesiva, de manera que podemos pintar tranquilamente por detrás de ellos sin miedo a meternos con la pintura dentro de ellos. Empezamos con una mano de amarillo de cadmio bastante potente y con el pulverizador vamos manteniendo un poquito la humedad. Mezclamos un poquito ese amarillo de cadmio puro con algunos toques de siena natural, algunos tonos verdes hacia abajo para que vayan fundiendo y oscurecer la parte inferior del proceso. Por arriba mezclamos azul ultramar con Prusia para enlazar esos colores azules con los verdes, y también introducimos rosa ópera para ir fundiendo todos esos colores y dejar una franja amarilla en el centro de la acuarela. Vamos cubriendo el área con distintos colores, sombra tostada, más azules en la base para cerrar abajo con mayor oscuridad, algo de siena natural. En realidad colores muy del otoño, ¿no? Amarillos, sienas, tierras, que nos van a dar un poco el fondo sobre el cual se van a quedar recortados esos abedules. Oscurecemos un poquito la base, salpicamos con un cepillo de dientes agua para generar ciertas texturas. Salpicamos también con el pincel. Y vamos generando el background de la obra, ¿no? Intensificamos un poquito los azules de arriba, los rosas, con bastante humedad. Vamos secando, introduciendo también con el cepillo de dientes ciertas texturas a la vez que secamos, ¿no? Este agua abre el pigmento y el secador acelera el secado, de manera que quedan después esas granulaciones interesantes en el proceso. Introducimos también algunas hierbas. Una vez que tenemos ya la obra seca, seguimos salpicando un poquito con el cepillo de dientes y comenzamos a retirar la cinta de carrocero que habíamos puesto para proteger los troncos. Como veis, queda un contraste muy potente entre el blanco del papel y ese fondo que hemos metido con tanta intensidad. A continuación vamos a ir trabajando cada uno de los troncos, primero humedeciendo con agua limpia y después con una mezcla de azul real, violeta y un poquito de siena tostada para quebrarlo. Vamos a ir sacando los volúmenes de los troncos, dejando la luz en la parte izquierda y aplicamos en la parte derecha de cada uno de los troncos esa aguada que hemos preparado de ese gris azulado, gris violeta.
Trabajamos con un poquito más de densidad porque está húmedo para que la mancha se vaya sujetando y vamos introduciendo diferentes matices. Con ello lo que queremos es ir representando un poco la corteza de esos abedules, dejando la luz en la parte izquierda. Aprovechamos también y con más densidad vamos introduciendo algo de tinta neutra en esa misma mezcla y vamos dejando manchas de las cortezas de los árboles que van a quedar fundidas, que se van a sujetar muy bien para ir dándonos un poco esa textura tan característica de los abedules. Si lo necesitamos podemos abrir luces. En fin, la idea es dar sensación de volumen en los troncos. Y vamos a ir repitiendo este proceso en cada uno de los troncos con paciencia. Los que están en primer plano con más detalle y los que están en el segundo plano con un poquito menos de detalle. Una vez hemos terminado un poco con todos los troncos, pues vamos reforzando los puntos más oscuros en la corteza con un poquito más de densidad. Y podemos incluso abrir luces en el fondo para sacar algunos troncos de última fila que puedan aparecer por ahí, por el final, ¿no? Para dar profundidad a la escena, ¿no? Esas líneas que vamos abriendo pues nos dan ya al final troncos muy lejanos. Y por supuesto no detallamos apenas, ¿no? Y ahora tenemos que integrar un poquito toda la escena, ¿no? Entonces empezamos a oscurecer un poquito más en algunas partes el fondo para que la luz de los abedules salga aún más, metiendo más color, especialmente en las zonas adyacentes a los espacios blancos. Y comenzamos a salpicar con colores otoñales, metiendo hierbas en la base, metiendo más líneas, más textura, con un pincel finito. Todo esto va a hacer que esos troncos tan recortados vayan poco a poco integrándose, conectándose unos con otros y dándole a acuarela mayor unidad. Fijaos que voy un poco intensificando
el color en el fondo en determinadas partes, ¿no? Con amarillos, con tierras, voy salpicando, metiendo más oscuridad en la base. Vamos a añadir también en la base de los troncos mayor oscuridad. Es muy característico de los abedules que en el pie suelen tener más oscuridad. Lo hacemos con pintura casi seca y así generamos texturas también de seco sobre seco en esas partes, que hace que los abedules estén como más integrados en el suelo y tengan mayor peso visual. Aprovechamos también esos oscuros para reforzar algunas marcas en las cortezas. Y seguimos reforzando también el fondo con los rosas en la parte superior para sacar aún más la luz de los abedules en esa parte. En la base nos interesa que haya más contraste para que la franja amarilla quede en la parte más central. Siempre pues eso, reforzando los troncos de los abedules. Con la paletina abrimos ciertas luces de ramas, de pequeñas briznas de hierba que generan texturas y movimiento, ¿no?, en la base de la escena. Y vamos matizando algunas partes con algunos toques de color, levantando pintura. Fijaos como al oscurecer el fondo azul verdoso detrás de los abedules, estos casi que salen del papel, ¿no? Se genera ahí al pintar en negativo unos volúmenes y unas luces que hacen que los troncos se vengan hacia nosotros y adquieran mucho más volumen. Y ahora con un pincel finito vamos a sacar algunas ramitas, algunas líneas, ¿no?, para combinar toda la parte de mancha. Estas líneas nos viene bien que salgan en algunas zonas especiales, especialmente en este tronco de primer término, que haya un poquito más de detalle. Y estas líneas sirven también para conectar un poco los árboles entre sí, ¿no? Podemos poner en algún otro sitio también algunas pequeñas líneas, pero intentando no abusar demasiado de este recurso para no llenar todo de tanto detalle. Y para ir terminando vamos a ir salpicando un poquito más con el cepillo de dientes y los amarillos, de tal manera que quedarán gotas de acuarela, digamos, en medio de los árboles. Todo esto me ayuda a conectar mucho, ¿no? Últimos retoques para terminar de pintar este bosque otoñal. Últimos contrastes en negativo por encima. Y damos por terminado el ejercicio. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.